Dios los bendiga, hermanos, a todas las radios y televisoras que nos ven en diferentes lugares de otros países. El mensaje de hoy es un mensaje que es para una élite. Dice, linaje escogido, dice la palabra. El tema es la guerra. Y la guerra es para un linaje escogido, ¿no? Es exclusivamente para... Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a ir viendo que primeramente Dios metió al pueblo de Israel al desierto para probarlo, para saber qué había en su corazón. Dice en el Deuteronomio 8:2, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Primeramente Dios nos manda al desierto. Los que no han andado en el desierto no saben qué es eso, pero bueno, es la prueba para conocer nuestro corazón, dice la palabra, para afligirnos, a ver si es cierto que en la aflicción guardamos los mandamientos. Hay muchos que cuando viene la aflicción se escandalizan y se van, porque creen que Dios es un Dios nada más de pura bondad. Pero Él tiene un propósito, y afligir es uno de ellos para probar. Entonces aquí metió al pueblo al desierto para probarlo, para saber si iban a guardar sus mandamientos. También en Jueces 3:1 al 4, nos habla de otra prueba. Más allá de la prueba del desierto, hay una filtración en la prueba del desierto y después hay otra filtración más. Estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El 2, por favor. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Las guerras naturales, sabemos la historia del pueblo de Israel, para conquistar la tierra prometida. El siguiente, hermano, dice que dejó 5 príncipes, dejó Dios para probarlos. Dice, de los filisteos y todos los cananeos y los sidoneos y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Aquí la segunda prueba, si obedecerían a través de conocer la guerra. En el tiempo de nosotros, la guerra espiritual, hay muchos que no la conocen porque no quieren pagar los precios. El primer punto que conocí del Señor fue en Romanos 13, habla de las potestades superiores y que hay que someterse a ellas. Y la primera potestad es Dios, la potestad superior de todas. Y empieza a hablar, y después dice que hay que pagar los impuestos para obtener el servicio de esas, maneja de manera clara los ángeles. Necesitamos pagar impuestos para tener esa bendición de la administración angelical. Por eso no podemos ver a los ángeles, porque no pagamos los impuestos correctos. El punto importante es que no se quiere pagar los impuestos para poder guerrear, porque la palabra nos habla de una guerra espiritual con ángeles caídos, y eso tiene que ver con que tengamos autoridad de parte de Dios para hacerlo. Si no, nos quedamos sin armas, expuestos a ser vencidos con cierta facilidad. Ahí mismo, el 5, 6 y 7 también, por favor. Así los hijos de Israel habitaban entre los heteos, amorreos, perezeos, heveos y jebuseos. Bueno, el siguiente, porque lo importante es lo que viene.
Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y dice el 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová, su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Porque se intercalaron entre los pueblos que le había dicho Dios que no se juntaran con ellos. Aquí también, para llamar al linaje escogido, también nos dice que debemos de salir de los nuestros, pero no se entiende, dice, ¿cómo voy a salir de los míos? ¿Quiénes son los míos? Etcétera, ¿no? Pero la palabra dice, salid en medio de ellos y yo os recibiré como a hijos e hijas, pero no se sale. ¿Por qué están? Porque no hay una conversión completa. Ese es el detalle de esto. Vamos a ver que la conversión tiene que ver con, más allá, aparte de seguir al Señor, que es la conversión, hay todavía algo más. En el capítulo 2 de Jueces nos dice, después de que muere Josué, el pueblo, esa generación después de Josué, mire lo que hicieron. En el capítulo 2, 10, 14, y todas aquellas generaciones fue también recogida con sus padres, y levantándose después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y vamos a seguir al 14. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Dios. El 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 14, con ese terminamos. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Los vendió. Dice, porque no pudieron parar más adelante a sus enemigos. Dice por ahí un poquito más adelante, porque no conocieron a sus enemigos. Por eso se mezclaron con ellos, porque no los conocieron. Eso es lo que maneja la palabra. Y hace muchos años, casi 30 años, le estaba yo comentando a un amigo, le estaba yo comentando la guerra espiritual que tenía. Dice, gracias a Dios que a mí no me molestan. Digo, sí, porque tú estás en el bando de ellos, por eso no te molestan. Cuando no molestan es porque está uno del otro lado, bien apapachadito del enemigo, y no quiere el enemigo soltarte. Cuando ya llega alguien y empieza a abrir los ojos, entonces empieza a tener lucha. Hermano, dice, tengo lucha. Pues vas bien, porque si no, no eres linaje escogido. El que no tiene lucha en lo espiritual, hablando de lo espiritual, no luchas por la forma de vivir y de ser, ¿no? Por la lucha espiritual, no alcanza la bendición del linaje escogido. Vamos a ver también eso. Éxodo 15:3, vamos a ver que el Señor es un varón de guerra. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Por ahí cantamos una alabanza sobre esto. El Señor es un varón de guerra. Y el cuerpo de Jesucristo, el linaje escogido, va a ser varones de guerra. Y ahí puede entrar la mujer como varón al final de los tiempos, en la eternidad. Pero tiene también ella que entender el camino que Dios le tiene en esos tiempos y hacer los mandamientos que son para ella. Segundo de Crónicas 20:15 dice, para aquellos en aquel tiempo, dice, y dijo, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis,
delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay algo importante. En el Antiguo Testamento, en lo natural, pues el Señor hacía que Israel ganara la guerra. Hay ejemplos de eso. Pero viene el Señor y viene a abrir la parte espiritual de la guerra espiritual. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra potestades de príncipes, de ángeles caídos, gobernadores, malicias en los aires, dicen los demonios. Entonces, el Señor es varón de guerra. Y para los que no son linaje escogido, que no son gente que va a usar el Señor para la guerra en el universo, hablando de ese control del universo, se necesita a policías, por decirlo de esta manera simple, guerreros que hagan el orden universal. Y para eso es la prueba primero del desierto y después la prueba de la guerra. Para aprender la guerra, dice, lo leímos en el pasaje de Jueces. Salmo 144:1. El Señor que es guerrero, varón de guerra. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Para aquellos que quieren por la voluntad. Ahorita vamos a ver algo muy importante. Todos aquellos que no quieren obedecer no son linaje escogido, por una razón muy simple. En el mando militar, cuando alguien desobedece, se le hace una corte marcial y se le condena. La cuestión militar es, la base de lo militar es la obediencia. La jerarquía con la pirámide que tiene que ver con obediencia. Y el hombre que desobedece o la mujer que desobedece en el área militar es llevado a una corte militar, un juicio militar, y es castigado con cárcel o con fusilamiento, con muerte. Eso es lo que vemos en los países. El traidor lo ejecutan también. Y la importancia de la obediencia es que para que el Señor enseñe nuestras manos a la batalla y nuestros dedos a la guerra, necesitamos la obediencia. El Señor dice que no colemos la menta, porque muchos cuelan la mente y quieren tener el poder del Señor. Hay que obedecer en lo que Él nos mande. Lo vamos a ver a la luz de la palabra también, para que podamos tener el poder en las manos para la batalla y los dedos para la guerra. Salmo 24:8, hablando del Señor. ¿Quién es este Rey de gloria? La pregunta. Dice que Él es el fuerte y valiente. Dice que seremos como Él, ¿no? Si queremos ser como Él, tenemos que entrar a la obediencia perfecta para poder ser como Él. Jehová, el poderoso en batalla. Poderoso, todopoderoso el Señor. Tiene un ejército grande y sublime. Apocalipsis 12:7. Para aquellos que no creen que hay guerra espiritual, porque manejan, que a mí no me molestan. Dice que fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y sabemos que dice más adelante que fue quitado de los cielos y viene con mucho coraje, con odio, a perseguir a la mujer y a los de la simiente de ella, en el 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella,
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra contra los perfectos y también contra los santos, porque los santos tienen el testimonio de Jesucristo, pero el Señor dice que va a pelear por ellos. Ellos no son guerreros, no son linaje escogido en el sentido del cuerpo de Jesucristo. El Apocalipsis 19:10 habla del testimonio de Jesucristo. Dice el espíritu de la profecía, dice al final. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los que creen en la profecía aceptan el espíritu del Señor, como dice el apóstol Pedro, que debemos estar atentos a la palabra profética más permanente, la cual hacemos bien en oír, ¿no? En otra expresión. Y dice que hasta que salga el lucero de la mañana de nuestro corazón, Cristo, el espíritu de la profecía. Cuando aceptamos lo que edifica, que es la profecía, exhorta y consuela, estamos aceptando esa bendición, siempre y cuando tengamos también otros parámetros de normas o mandamientos del Señor, porque se requieren otros requisitos. Primera de Pedro 2:9, hablando del linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos hablado de el que sale de la potestad del enemigo, del diablo, a través de ser llamado al reino de su amado Hijo. Lo vimos en Colosenses 1:13, hablando de los que se convierten, salen de la potestad del diablo. Pero todavía hay otro paso más para ser guerrero del Señor. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, hablando de la suerte de los santos en luz. La importancia, hermanos, a veces en el medio cristiano, dice, ya se convirtió, ya aceptó al Señor, ya se convirtió. No es cierto. Hay muchos calaucheros en todas las iglesias, y aquí no hay la excepción también. El punto importante de la conversión es seguir al Señor. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Hay que seguirlo de manera correcta, porque hay gente que lo sigue en evangelios anatemas y trabajan para el enemigo. Hay que seguirlo de manera correcta, en la verdad, la palabra que Él nos dice, ¿no? La que viene a través de ángeles caídos, y no voy a meterme en problemas con otras denominaciones anatemas que tienen evangelios equivocados. Segunda de Corintios 10, el 3, 4 y 5, hermanos. El apóstol Pablo, le decían que él andaba en la carne, ¿no? Pero él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La milicia del apóstol era importante, era militar espiritual. En el 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para poder tener esto, el 5 nos dice algo importante. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, toda altura. El ángel caído, con todos sus secuaces de ángeles, son más altos que el hombre. Por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, hablando de los santos, porque tienen más capacidad intelectual que nosotros, conocen los dos medios, el medio de la dimensión espiritual y conocen el medio de nosotros. Tienen más experiencia que nosotros y tienen más poder y fuerza. Por eso habla de toda altura. Son más altos en el sentido natural del hombre. Solo cuando nosotros adquirimos lo espiritual,
de parte de Dios, del Padre, es cuando tenemos mayor altura que ellos. Y la importancia que dice aquí, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Si nosotros no obedecemos al Señor en los mandamientos, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Los entregó ¿a quiénes? A sus enemigos. Muchos, si no obedecemos los mandamientos, ahora que venga la persecución, posiblemente sean entregados al enemigo por causa de no obedecer los mandamientos, porque no tienen ese intento de obediencia que es importantísimo para poder tener las armas que dice la palabra, que debemos de vestirnos de las armas de Dios. Y hay una lista en la palabra sobre eso. Apocalipsis 19:21 nos habla de el poder del Señor. Los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Estaba sentado en el caballo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un letrero que traía el Señor. Y dice que con la espada que salía de la boca, dice que fueron muertos, dice la palabra, en esta batalla del Armagedón, el Señor mandando a su ejército, con ese poder de la boca. Hay en Isaías 11:4 un poder que Dios va a dar en el milenio a los linajes escogidos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El que va a ejecutar justicia va a tener poder en su boca en el milenio, y le van a obedecer. Dice el 60:12 de Isaías que el reino que no te obedeciere perecerá, o te sirviere perecerá, y de todos serán asolados. La gente o el reino que no sirva a aquel que tenga el poder en la boca de matar, dice que perecerá. Ese es el poder que va a tener el linaje escogido en el medio del milenio. Por eso dice que los reyes van a lamer el polvo de nuestros pies. Por eso lo dice, porque el poder que va a obrar a través de la boca en el milenio para estos que tengan la bendición de haber sido guerreros. Hebreos 11:33. Por ahí los gigantes de la fe, dice en Hebreos 11, ¿no?, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones. El otro que sigue, por favor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas. ¿Cómo podemos ser fuertes si no tenemos batalla espiritual? ¿Cómo? Si andamos mal, no somos obedientes. Nuestra carne dice que batalla contra nuestro espíritu. Los dos celan, uno para destrucción y otro para vida eterna. Pero nuestra voluntad es la que toma la decisión de obedecer o desobedecer. Y cuando el hombre está nublado de su mente, normalmente toma la decisión equivocada, porque no se procura en la intimidad con Dios, no se procura de llenar esa intimidad con el Señor. Es muy hermoso cuando el Señor tenemos el corazón sensible a lo bueno, tenemos nuestra parte mala, de parte del ADN y traemos, pero tenemos que estar despierto, dice el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, para que podamos avanzar y podamos entender la batalla, tenemos que querer primero obtener la bendición
de una relación con el Señor, en la cual la obediencia tiene que ver con el que Él nos vaya llevando a tener las armas que dice el apóstol Pablo, armas espirituales que son poderosas para, dice, destruir todo consejo, toda altura, toda fortaleza, toda edificación que el diablo quiera hacer sobre nosotros. Y la ventaja, hermanos, lo que nosotros dejamos por obtener esa bendición de las armas de Dios, de tener las manos listas para la batalla y los dedos para la guerra, es que podemos salvar a los nuestros. El que paga los impuestos completos tiene oportunidad de salvar a todos los suyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creerlo, pero creerlo en todo. No lo que no nos conviene, no lo hago a un lado. Nada más cuelo la menta y lo demás lo dejo a un lado. No, es todo. El apóstol Pedro le pregunta en Marcos 10, 28, le dice al Señor, nosotros que hemos dejado todas las cosas, te hemos seguido, y ya le pregunta acerca de qué es lo que le va a dar, ¿no? Pero dice, nosotros hemos dejado todas las cosas, dice. El linaje escogido que dice el apóstol en el 2.9 de primera que leímos, no lo pongan, hermano, donde dice que somos linaje escogido. Él es linaje escogido, pero dejó todo. Y hay un texto en Juan 10, 4 y 5 del Evangelio. Los que no siguen al Señor, los que no siguen. Dice, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas que son convertidas le siguen. El 5, mas al extraño no seguirán. Los que siguen al Señor no siguen a los extraños. Dice, antes huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Los extraños son aquellos que no siguen al Señor. Y hay muchos pastores que aunque trabajan para el Señor, no entienden la cuestión de la santificación. Y dicen, yo ando en santidad. Y usted no peca, pastor. Y ya no dicen nada. No saben qué responder. El único que nos puede hacer santos es el Espíritu del Señor Jesús. Y no conocen eso. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, es una guerra en la que tenemos que ir por la Trinidad. El Espíritu Santo que nos da dones, el Espíritu del Señor que nos da frutos, y el Espíritu del Padre que nos da la potencia de Dios para las armas de guerra. Dice en primera de Juan 2, 13 y 14, estos que han cumplido con todo, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Para el Padre tenemos que conocerlo dándole todo. A veces dicen, no, yo le he dado todo al Señor. No es cierto, porque sus acciones no lo dicen. La importancia de esto es que el que ha conocido al Padre tiene la Trinidad y tiene la bendición de haber vencido al enemigo más alto que tenemos, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Así lo dice ahí en el 14, también lo vuelve a repetir. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra que mora en nosotros. ¿Cuál es? La que se hace rema. Lo que dice el Señor, los mandamientos. Esos son los que tenemos que hacerlos para obtener la prueba de la guerra. Para vencer, tenemos que obtener la bendición de las armas poderosas para destrucción de fortalezas. Y eso solamente a base de la obediencia. Si no somos obedientes,
no alcanzamos esa bendición. Por eso la guerra tiene que ver con la obediencia. La milicia tiene que ver con la obediencia. Si no somos obedientes al Señor, no tenemos la santificación, porque Él es el que nos las da, su Espíritu. Tenemos que ser dignos del Señor para obtener el Espíritu del Señor. Y para obtener el Espíritu del Padre, que nos pide todo, tenemos que dar todo para obtenerlo y vencer al enemigo, al maligno. Porque el que es vencido es sujeto al que lo venció, la servidumbre del que lo venció. Y ya cuando estemos delante del Señor vamos a decir, ¿por qué no me esforcé? Hice la voluntad del Señor, del Padre, para que podamos obtener la inmortalidad que nos maneja la palabra, como Él es inmortal. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracias. ¿Cómo podemos tener en nuestras manos la potestad de limpiar leprosos, de sanar enfermos, si no tenemos potencia, no tenemos armas para hacerlo? Dice: impondrá las manos sobre los enfermos, Marcos 16:18. Quitarán serpientes, son ángeles caídos. La serpiente mayor es Satanás, dice el 20:12 de Apocalipsis. No lo pongan, hermano, por favor. Dice que se verá cosa mortífera y no les dañará. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Se pueden beber cosas mortíferas y no morir. ¿Por qué? Porque uno ha pagado el costo para eso. Y sobre todo aún para nuestra sangre. Bueno, dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos. Poder está en las manos, dice la palabra, que en sus manos nos adiestra para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Hace tiempo que estuve en Sudamérica, en la noche llegó el príncipe de Norteamérica a molestarme y me puse a batallar. Me golpeó y me sacó en la cama de un golpe y me puse a batallar con él. Esa es la guerra espiritual y la autoridad que podamos tener para echar fuera serpientes y escorpiones, para levantar muertos. Dadle gracias, porque se recibe de gracias. Y pues he tenido esas experiencias de que el Señor, a través de haber procurado los impuestos, cuando yo le dije que estaba entendí que los impuestos son para que podamos recibir, como se supone que los impuestos que pagamos son para que nos den servicio a las autoridades. Bueno, empecé con los servicios militares de parte de Dios, porque estuve dispuesto a pagar los impuestos. Y rápidamente me pidieron un impuesto grande, pero la voluntad de hacerlo era lo que me llevó a obtener la bendición de entender que la guerra hay que ganarla. Dice el 11:33, el de Hebreos, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas. Para alcanzar las promesas que dice en el 11:13, dice que las miraron de lejos, las acariciaron, dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Viene para nosotros la persecución y vamos a escondernos en el polvo. Y esas promesas que son para el milenio y para la eternidad, las vamos a gozar los que habremos ganado la batalla. A los vencedores, dice Apocalipsis, el que venciere, mínimo el santo es vencedor, mínimo, para estar en el reino, no con la bendición de ser
hijo legítimo de Dios, pero ahí va a estar en el reino. A los vencedores, a los que alcanzan a ser vencedores en esta guerra que tenemos y que muchos no la palpan ni la creen. Primera de Juan 5:18. Aquel que ha vencido al maligno, el maligno no le toca, dice que se guarda a sí mismo. Hay que guardarse de estar practicando cualquier cosa. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, hablando del santo. Mas el que es engendrado de Dios, el perfecto, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque ya venció al diablo, al maligno. En esa guerra que todos tenemos, todos. No hay nadie que no tenga. Hombres y mujeres tenemos guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. Y si no tenemos vista espiritual, es porque todavía necesitamos crecer en el Señor para poder ver las cosas espirituales. Dios les bendiga, hermanos.